La cultura de la antigua Grecia, también conocida como la Grecia clásica, es la llamada cuna de la civilización occidental. Fue una de las culturas de mayor influencia e importancia en la antigüedad. Su centro se hallaba en la antigua ciudad-estado de Atenas. Los elementos que vamos a estudiar de la cultura griega puedes encontrarlos en las páginas 42 a 45 de tu libro de historia, en donde están los detalles más relevantes de esta importante civilización. Gran parte de esta cultura sobrevive hoy en día. De hecho, ha influido fundamentalmente en numerosos aspectos de la cultura occidental, en el imaginario, la política, la lengua, las artes, la filosofía y las ciencias. Su importancia se debe no solo a la riqueza de pensamiento y la naturaleza expansionista de los griegos, sino también a su posterior conquista y asimilación por el Imperio Romano en el siglo II antes de nuestra era. Cualquiera puede tener un acercamiento a la vasta mitología griega o a los pensadores fundamentales que legaron a la humanidad, como Sócrates, Platón y Aristóteles, entre muchos más, lo que puede hacernos una idea de la importancia de esta civilización antigua. Antes del inicio de la cultura griega existía la civilización micénica, surgida al sur de los Balcanes al término de la Edad de Bronce, aproximadamente en el siglo XVI antes de nuestra era. La llamada Grecia helénica comenzó en el siglo VIII antes de nuestra era, siendo heredera en gran medida del imaginario, religión e idioma micénicos. Los helenos o griegos, además de ser notables navegantes y hábiles guerreros, desarrollaron la filosofía como una forma racional de comprender la realidad, las matemáticas, la arquitectura y la literatura. Muchos de estos conocimientos se han retomado a lo largo de la historia, por lo que se considera que son el origen de la civilización moderna. Al hablar de la Grecia clásica, es necesario hablar de las ciudades-estado. Los primeros griegos se organizaron en clanes familiares. Con el tiempo, estos clanes se aliaron y formaron comunidades que con el paso del tiempo se convirtieron en ciudades. Estas ciudades tenían y gobernaban territorios independientes con su propio gobierno y su propio ejército. En el griego antiguo se les denominaba polis. Era común que entre estas polis existieran convenios de paz, acuerdos para respetar los territorios, pero también era frecuente que se enfrentaran entre sí para ampliar su dominio o imponer sus condiciones, forma de vida e ideas. Una de estas polis, Atenas, es considerada la cuna de la democracia. El término democracia significa gobierno del pueblo y surgió en la ciudad de Atenas en el siglo V antes de nuestra era. Fue una alternativa al gobierno de una sola persona como el rey. La democracia se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones o en la elaboración de leyes. En la imagen observamos la práctica del balotaje en cerámica antigua. El balotaje es una forma de votación utilizando pequeñas cuentas o bolas, de ahí viene su nombre. Finalmente, citamos a Clístenes. Clístenes es el padre de la democracia. De hecho, su principal innovación fue establecer como principio básico la isonomía o igualdad de todos los ciudadanos de Atenas ante la ley. Este principio menospreciaba los derechos en virtud de la herencia familiar o aristocracia o de la riqueza, denominada timocracia. Esta es, quizá, la herencia más importante del pueblo griego a nuestra cultura.